Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta quinta conferencia técnica del ciclo 2023 que organiza nuestra institución para difundir entre los distintos actores del Sistema Nacional Estadístico temáticas asociadas a la producción estadística. Esta quinta conferencia ha sido dedicada para conocer el nuevo Código de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe, el cual es un instrumento técnico y regulador que se basa en los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, adoptados por la Comisión Estadística de Naciones Unidas en 1994 y que fue recientemente aprobado en el mes de septiembre en la Conferencia de Estadística de la América. Hoy día, para esta presentación, tenemos el gusto de contar con Rocío Miranda. Rocío es conocida nuestra, trabajó hace un par de años en nuestra institución en la encuesta de presupuestos familiares, así que estamos muy contentos de tenerla hoy día acá haciendo esta presentación. Y hoy en día es asistente de Asuntos Económicos en la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de CEPAL. Así que, Rocío, muy bienvenida y muy atenta a tu presentación. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a todos. Para mí también un gusto estar acá. Eh, Siempre se ha mantenido un cariño muy especial por el INE, así que feliz de poder colaborar con algo. Voy a compartir mi presentación. Eh, Perfecto, yo te aviso cómo se ve. Eso, espérate. Ya. ¿Se está viendo? Sí, está en formato, todavía no está en formato presentación. Ya, ahora la puse en pantalla completa. Está ahí, perfecta. Listo. Em, a ver, primero, ¿cuál es el contexto donde estamos? ¿Por qué en algún minuto se decidió que había que actualizar un código de buenas prácticas? Primero tenemos que ponernos en el punto en que es asegurar la calidad de las estadísticas oficiales tiene como fin último asegurar la confianza de los usuarios en estas estadísticas como herramientas válidas para la toma de decisiones. ¿Sí? Eh, Ese es el fin. Entonces, para eso buscamos la calidad de las estadísticas oficiales. Tiene un fin. El ecosistema de datos ha cambiado en estos últimos tiempos. Ha cambiado un montón. Tenemos nuevos productores, tenemos nuevas fuentes de datos y eso ha presionado a un cambio en el rol de la ONE. La ONE ya no es el único productor de estadísticas oficiales y no es solo productor de estadísticas oficiales, sino que empieza a ampliar su rol de tal manera de ver cómo asegurar la calidad de las estadísticas oficiales, no solo que, por lo tanto, ahora él produce, sino también los nuevos productores de datos. Y por lo tanto, se hace indispensable que los países fortalezcan su gobernanza estadística de tal manera de fortalecer el rol de la ONE y poder asegurar la calidad de los datos. En la actualización del código, en el texto de la actualización del código, se plantea que la producción de estadísticas oficiales enfrenta una intensa demanda de estadísticas de calidad, confiables y oportunas, que se desarrollen en el contexto del nuevo ecosistema de datos. Los mecanismos que aseguran el cumplimiento de estas características cobran, por lo tanto, mayor relevancia y aumenta la exigencia sobre las oficinas nacionales de estadísticas como garantes de esta calidad. Por lo tanto, el nuevo ecosistema de datos exige que los instrumentos de regulación de las estadísticas oficiales se mantengan actualizados respecto a los cambios en el ecosistema de datos y actualizados entre los instrumentos. O sea, sale un nuevo instrumento, bueno, pero tienen que conversar, porque o si no, no se puede hacer una evaluación real de qué está pasando. Entonces, ¿cómo surgió en este minuto, digamos, por qué surgió ahora la actualización del código?
lo que siempre se busca en las estadísticas oficiales finalmente es el cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Y para eso entonces dijimos que se necesita fortalecer la capacidad y la institucionalidad estadística de los países. O sea, se necesita realizar un fortalecimiento institucional. Como parte de ese camino de fortalecimiento institucional, han ido surgiendo distintas herramientas que ayuden a la evaluación y al seguimiento de, ok, ¿qué tengo que hacer para poder cumplir con eso? Y entre esos elementos, el 2011 entonces salió el Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas, el 2019 Naciones Unidas saca el Manual del Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad de las Estadísticas Oficiales, y el 2020 también sale un nuevo estándar que es la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina, también en el contexto de la CEA. Ok, queremos fortalecer, tenemos instrumentos que nos ayuden a fortalecer esta capacidad estadística. Bueno, pero ¿cómo evaluamos si resultó o no resultó? ¿Cómo evaluamos si realmente nuestra capacidad estadística, nuestra institucionalidad estadística se está fortaleciendo o no? Si por lo tanto podemos cada vez ser más garantes de esta calidad de las estadísticas. Y a partir de eso surge para el bienio 21-22 de la Conferencia Estadística de las Américas, el grupo de trabajo de mecanismo de revisión de pares para América Latina del Caribe. De tal manera de tratar de implementar un mecanismo de revisión entre pares. Un mecanismo de revisión entre pares significa entre personas o instituciones o expertos que manejen un tema en común, ¿cierto? Y en este caso es entre oficinas de estadística más entre expertos, qué sé yo. Entonces surgió la idea de implementar un mecanismo de revisión de pares en América Latina. Ok, ¿desde dónde partimos para evaluar? Ya, tenemos el mecanismo de revisión de pares, pero ¿de dónde se parte para que los pares puedan decir sí, avanzó o no avanzó? Del código, que busca hacer una operacionalización de los principios fundamentales. Pero bueno, el código era del 2011. Hay cosas en nuestro ecosistema de datos, o sea, el ecosistema de datos ha cambiado, las fuentes de información han cambiado. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para poder después implementar un mecanismo de revisión de pares? La actualización del código. Y así surgió. Hay que tener claro que esto siempre es un proceso. No es que porque se actualizó ahora el código nuevamente queda escrito en piedra, o porque la ley genérica salió el 2020 ya no se va a modificar. Es un proceso. El cambio en ecosistema de datos nos va haciendo tener que actualizar todos nuestros instrumentos de evaluación y de medición y de apoyo a la mejora de la calidad de las estadísticas. Entonces, ¿qué es el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadística? Es un instrumento técnico y regulador que se propuso durante la Conferencia Estadística de las Américas en 2007 y fue aprobado en 2011 en la 6ª edición de la conferencia. Es operacionalizar los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. ¿Cómo lo operacionaliza? A través de tener principios y, para el cumplimiento de cada principio, buenas prácticas asociadas. Y la actualización de este fue aprobada ahora en la 12ª Conferencia Estadística de las Américas en septiembre de este año. El código está estructurado en torno a 3 dimensiones. La primera de ellas es entorno institucional y coordinación, la segunda es la dimensión de proceso estadístico y la tercera la dimensión de producción estadística. En la dimensión de entorno estadístico vamos a contar con 8 principios
donde tenemos independencia profesional, coordinación del Sistema Estadístico Nacional, mandato estadístico de recogida de datos, confidencialidad estadística, recursos adecuados, compromiso con la calidad, imparcialidad y objetividad, y cooperación y participación internacional. En la dimensión del proceso estadístico tenemos 4 principios. Teníamos 4 principios. Este es el código actual, o sea, el anterior, porque se agregó un 5º principio. Disculpen, que vamos a decir cuál es después. Pero tenemos metodología sólida, procesos estadísticos adecuados, solicitud de información no excesiva, relación costo-eficacia, y se agrega la dimensión de fuentes secundarias de información. Y en la dimensión de producción estadística vamos a tener los principios de pertinencia, precisión y confiabilidad, oportunidad y puntualidad, coherencia y comparabilidad, accesibilidad y claridad. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos base para la actualización de este código? Entonces, durante el proceso de actualización se consideraron 3 elementos estructurantes. Uno, la revisión de referentes internacionales para comparar y sistematizar sus características y enfoques. Y ahí se revisó el Código de Buenas Prácticas de Colombia, el Principio de Buenas Prácticas de México, el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda. Y también un segundo pilar bastante importante en esta actualización del código es hacer un análisis del código frente a lo contemplado en el Manual del Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad, donde también, al igual que en el código y al igual que en los principios fundamentales, se organiza a partir de principios y de criterios que debe cumplir cada principio. Por lo tanto, desde ese punto de vista dijimos, bueno, ok, ¿qué tanto conversan? Y fue el primer punto que se buscó, no solo de referente, sino de también hacer que conversaran ambos instrumentos, ¿no es cierto? De que en el fondo, si están midiendo lo mismo, bueno, tratemos de dejarlo de manera similar, de tal manera de que no nos puedan responder en un lado sí y en el otro no. Un poco ese enfoque. Y lo otro que fue estructurante es tratar de abordar un abordaje de enfoque diferencial como buenas prácticas en el desarrollo de un proceso estadístico. O sea, siempre estar pensando durante el proceso estadístico desde un punto de vista de un enfoque diferencial que pueda decir, ok, ¿dónde me dirijo? La revisión de referentes internacionales contó con el apoyo de una consultoría realizada en el marco de un proyecto Capstone del DANE, que era el coordinador del grupo de trabajo de revisión de pares, con la Universidad del Rosario de Colombia. Y esta consultoría en el fondo funciona como requisito de grado para estudiantes de maestría de Economía de las Políticas Públicas. Y esta consultoría entonces se enfocó a revisar los referentes internacionales, comparar y sistematizar sus características y enfoques. Y desde ahí plantear una posible actualización o ajustes al Código 2011 viendo los referentes. Hubo después, dentro del grupo de trabajo, ya entrando a cómo se trabajó en el grupo de trabajo, hubo una primera sesión donde hubo una presentación de experiencias nacionales en la adaptación y adopción del código de algunos países que quisieron, digamos, compartir su experiencia. Y a partir de esta revisión de referentes del resultado de esta primera parte de la consultoría,
se genera una primera propuesta de actualización del código y se envía a los países del grupo para comentarios. Esto se realiza en 3 rondas, porque en el fondo se envía a los países para comentarios, los comentarios se compilan, se ve cómo acogerlos en la actualización del código, se vuelve a enviar y esto pasa 3 veces. Después, en abril de este año, hizo un seminario taller presencial del grupo de trabajo en CEPAL, donde se denominó Instrumentos para el Fortalecimiento de las Estadísticas Oficiales, Código de Buenas Prácticas y Mecanismo de Revisión de Pares. ¿Y por qué le llamamos seminario taller? Porque tuvo ambas modalidades. El primer día fue un seminario donde hubo presentación de experiencias internacionales con mecanismos de revisión de pares. Y el segundo y tercer día ya funcionaron como taller, donde el segundo día se dedicó todo el día, bueno, y al final nos alargamos, aparte del otro también, a ir revisando código, o sea, principio por principio y dentro de cada principio, criterio por criterio, cómo estaba el 2011, cómo había quedado después de la tercera ronda de ajuste y ir tomando la decisión final, criterio por criterio. En esa reunión también nos acompañó Gabriel Gámez de UNSD, que también es muy experto en el tema, además de acompañar a todos los representantes del grupo de trabajo. Una experiencia cansadora, pero súper interesante. No alcanzamos a revisar el código completo en ese taller, por lo tanto, después tuvimos 2 reuniones virtuales de casi una tarde completa revisando los puntos que nos faltaban del código. De ahí entonces surge ya el borrador del código que es enviado a través de la CEA a todos los países para que hagan comentarios, ya no solo a los países del grupo de trabajo, sino a todos los países pertenecientes a la conferencia, para que hagan comentarios. Estos comentarios se revisan, se incorporan los que parecen pertinentes y ya pasa a su aprobación en la CEA. ¿Cuáles son algunos de los criterios base que seguimos para esta actualización? O que se siguen, digamos. Primero, se busca homologar conceptos para estar en línea con el Manual del Marco de Aseguramiento de la Calidad y la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina. Esto incluye 2 cosas. Una es que el nuevo código incorpora un glosario de términos que hace relación con la estandarización de conceptos entre instrumentos. Por ejemplo, dice el Sistema Estadístico Nacional, para efectos de este código y en línea con la ley genérica, está compuesto por la Oficina Nacional de Estadística y otros productores de estadísticas oficiales, que es el capítulo 3 de la ley genérica, artículos 5 y 7. Y así, pero a la vez, en la misma redacción del código, ya se habla de estructuras que están definidas, por ejemplo, en la ley genérica. Por ejemplo, el Consejo Estadístico, el Comité Estadístico, en fin. Entonces, se va uniendo que estos 3 instrumentos conversen. Se va a buscar el mínimo nivel de modificación. ¿Qué significa esto? Que si no va a cambiar el sentido, sino que voy a cambiar el orden nomás, o no me gustó que dijera él y le quiero quitar el artículo, pero que en el fondo no hay ninguna modificación de fondo, no se va a modificar el criterio, porque la idea es hacer una actualización, no estamos rehaciendo un código, es una actualización del código. Entonces, solo se va a modificar un criterio si la modificación o incorpora nueva información, en el sentido de incorporar más especificidad o incluir a alguien como sujeto de la acción, o en fin. Y el otro punto de vista que tratamos de tener como en la mirada siempre, sobre todo cuando estábamos ya trabajando en el taller, era buscar mayor capacidad de medición del cumplimiento de cada uno de los criterios. Entonces,
entre una de esas cosas es, por ejemplo, especificar el responsable de la acción. En el 2011, el 4.5, por ejemplo, dice, se debe informar a las fuentes acerca de los principales usos. ¿Cómo vamos a poder evaluar en una revisión de pares si no sabemos a quién evaluar? ¿Quién debe informar a la fuente? Entonces, ya, los miembros del Sistema Estadístico Nacional informan a la fuente, porque a veces solo la ONE, a veces es todos los miembros del sistema. Hay que ir especificando cuál es el sujeto de la acción, sujeto responsable de la acción. Y a la vez, se trata de incorporar lo que se va a medir o la evidencia del cumplimiento. Por ejemplo, en el Sistema Estadístico Nacional existe un marco de aseguramiento de la calidad claramente definido, documentado, conocido por sus miembros y disponible para consulta pública. O sea, si alguien me dice, sí, existe un marco de aseguramiento de la calidad, por lo tanto cumplo el criterio, no. A ver, está definido, listo, está documentado, es conocido por sus miembros, está disponible para consulta pública, entonces capacidad de poder ir discriminando cuando se trata de hacer una evaluación. En general, ¿cuáles son los principales cambios? Hay un aumento de principios. Pasamos entonces de 17 a 18 principios por la incorporación del principio 13, del que hablamos, que es aprovechamiento de fuentes secundarias de datos. Estos 18 principios, como dije antes, se distribuyen en 3 pilares, que es entorno institucional y coordinación, proceso estadístico, producción estadística. El principio 13 pertenece a la dimensión de proceso estadístico. ¿Y por qué es tan importante la incorporación de este principio? Porque el uso de fuentes secundarias de datos permite no solo reducir la carga al informante, sino también mejorar la eficiencia de los procesos, complementar el análisis de los resultados y obtener una identificación más completa del tema objeto de estudio. Asimismo, el uso de fuentes secundarias contribuye a la mejora tanto de la calidad como de la cobertura de información estadística que se produzca. Y muchas veces también de la oportunidad, porque el uso de fuentes secundarias como registros administrativos, si se tienen con una frecuencia mucho más alta, se puede tener estadísticas mucho más oportunas que tener que levantar una encuesta que sabemos lo que demora, lo que cuesta para capturar información que ya se tiene desde otro punto. Hay un ajuste en general a la redacción de las buenas prácticas, porque antes todas las buenas prácticas decía la ONE debe, el Sistema Estadístico Nacional debe, se elimina el debe y se estructura el contenido directamente como una acción. La ONE consulta, no sé qué, la ONE difunde, no debe difundir. Se estructura como acción para darle más relevancia e importancia. Quedan finalmente 104 buenas prácticas en el código, repartidas en 47 prácticas en entorno institucional y coordinación, 32 en proceso estadístico, 25 en producción estadística. Y de esas 104 buenas prácticas, hay 25 buenas prácticas nuevas, pero también que se eliminaron y otras que entraron en el fondo dentro del principio 13. Vamos viendo algunas modificaciones y acá no se asusten, ¿no? Porque tengo 50.000 diapositivas después, pero es porque quiero ir viendo puntos cruciales, pero a la vez me interesa que quizás ustedes tengan este material para después revisar con tranquilidad y con lentitud, bueno, cuáles fueron los cambios uno a uno de los códigos. Entonces, ¿cuál fue el eje de las modificaciones de entorno institucional y coordinación? El eje fue fortalecer el uso de marcos de aseguramiento de la calidad y evaluaciones, inclusión del aprovechamiento de fuentes secundarias de información en la legislación estadística y el fortalecimiento de la ONE como coordinadora del CEN. Entonces hay cambio de nombre de un principio, antes era imparcialidad y objetividad y ahora se llama imparcialidad, objetividad y transparencia. Pasa de 40 buenas prácticas a 47
Perdón. De 40 buenas prácticas a 47, y hay 4 buenas prácticas que se unifican en 2. Por ejemplo, la 4.2 y la 4.3, donde la primera habla de una declaración firmada por las personas que tengan acceso a información de carácter individual o confidencial, y la 4.3 habla de no personas externas, sino personal involucrado en la generación de estadísticas oficiales, pero que también deben tener límites o acuerdos de cumplimiento de esta confidencialidad y estipular sanciones para si no lo hacen. Y esto se transformó entre las 2 al 4.2, que nos plantea que existen normas y compromisos jurídicos de confidencialidad de la información establecidos tanto para el personal que participa en la generación de estadísticas oficiales como para las personas que tengan acceso a información de carácter individual o confidencial, que especifican el compromiso de confidencialidad y estipulan sanciones por incumplimiento. Las otras 2 buenas prácticas que se unieron es la 8.1 y la 8.2, donde la primera habla de la participación en actividades internacionales de la Oficina Nacional de Estadística, y la segunda habla de procesos de cooperación y de transmisión del conocimiento desde los organismos internacionales y otras oficinas nacionales de estadística al Sistema Estadístico Nacional, obviamente. Y esas 2 se convierten en la 8.1, que plantea que la Oficina Nacional de Estadística atiende activamente y da respuesta oportuna a los compromisos internacionales en materia estadística, como la transferencia de conocimiento e información estadística, la prestación de apoyo técnico, la participación en grupos de trabajo internacionales y la discusión sobre normas y estándares internacionales. Ahora, deben de estar viendo re chicas las letras, pero en el fondo tenemos una comparación criterio a criterio del Código 2011 y Código 2023, y eso por principio. Acá hay algunas cosas que me interesa como destacar o ir viendo. Por ejemplo, si ustedes ven, no sé si tengo un tiro acá, no. Si ustedes ven en el 1.5 actual del 2023, plantea que el Sistema Estadístico Nacional cuenta con un consejo estadístico compuesto por representantes de diferentes grupos de usuarios que asesoran en la determinación de sus políticas generales y planes estratégicos. Antes se hablaba de una comisión de estadística. Ahora se habla de un consejo estadístico porque el consejo estadístico está definido dentro de la ley genérica, ¿sí? Hay casos en que, por ejemplo, también es un poco como para ir acá en el 2.4, antes se hablaba solamente de contar con comités consultivos. Ahora específicamente se habla del Comité de Coordinación Estadística, compuesto por los productores de estadísticas oficiales, que organizan las actividades del sistema, como el programa estadístico, las reglas comunes de confidencialidad, marco de aseguramiento de la calidad, entre otros. Este Comité de Coordinación Estadística también está definido en el marco de la ley genérica. Entonces empiezan a conversar ambos instrumentos. También hay algunas cosas de actualización, digamos, del ecosistema de datos. Ya no solo hablamos de información estadística, sino también hablamos de información estadística y geográfica, ¿cierto? La georreferenciación, los geoportales, en la parte geografía metida en las estadísticas ya es un tema muy relevante. También para bajar la carga del informante y en el fondo potenciando esta idea de que las fuentes secundarias de datos deben ser una fuente real para la generación de estadísticas oficiales.
por ejemplo, en el principio 3 de mandato estadístico de recogida de datos, se agrega la práctica 3.2, donde dice, los miembros del Sistema Estadístico Nacional solo recolectan datos directamente de las unidades estadísticas después que se hayan investigado y agotado otra fuente de datos disponible. Si no contamos con registros administrativos, si no contamos con registros de registro civil, de impuestos, en fin, de cualquier otra fuente, ahí, entonces, ok, necesito recolectar los datos. O puede que lo haya recolectado en otra institución, bueno, pásamelo, no vamos a duplicar esfuerzo. Y también entonces especifica que los miembros del sistema estadístico están autorizados por ley a acceder a datos administrativos, así como en la ley genérica se busca que se incluya en la ley la obligación de tener acceso a datos administrativos de manera oportuna, de forma gratuita, con el nivel de desagregación necesario e incluidos identificadores o campos de información. ¿Por qué decimos identificadores o campos de información? Porque a veces no viene con un identificador único, pero la unión de diferentes campos de información como área geográfica, manzana, vivienda, hogar, la unión de todo eso me hace un registro único, ¿no es cierto? Entonces, o los campos de información necesarios para identificar. Tanto para el mantenimiento y el desarrollo de registros estadísticos como para la generación de estadísticas oficiales. Y en el 3.5 se pide que en la ley se incluya la autorización para usar nuevas fuentes de datos públicos y privados para su aprovechamiento estadístico, garantizando obviamente la confidencialidad estadística y la protección de los datos. Hay así, por ejemplo, acá tenemos la 4.2 y la 4.3 que se unió a la 4.2. Tenemos nuevas prácticas incorporadas. Pero en el fondo, eso fueron las líneas en que acá también, por ejemplo, antes en el marco del Sistema Estadístico Nacional, debe existir una política y un modelo de calidad claramente definido. No, ahora ya hablamos directamente de que debe existir un marco de aseguramiento de la calidad claramente definido, documentado, conocido por sus miembros y disponible para consulta pública. Entonces, vamos uniendo los conceptos de tal manera de que no puede ser que se cumpla uno y no se cumpla el otro si realmente lo que queremos es un mejoramiento, un avance hacia una calidad de las estadísticas que parte con un fortalecimiento de los procesos que están detrás de esa calidad. Hay algunas que se cambiaron, por ejemplo, la 7.3 de elección de fuentes de información, métodos, procesos, conceptos y medios de difusión de los datos debe ser una responsabilidad profesional basada en los principios de mejores prácticas nacionales e internacionales, se movió desde entorno institucional a coordinación y se dejó en metodología sólida. Se mueve al principio 9. Se incluyen nuevas prácticas, en fin. Ahora, cuando pasamos al a la segunda dimensión, ¿qué se buscó con la modificación en esta segunda dimensión, que es la dimensión de proceso estadístico? Destacar la relevancia del aprovechamiento de fuentes secundarias de datos para la reducción de la carga de los encuestados y para la reducción del costo de la generación de información estadística también, ¿no es cierto? Entonces, se aumenta el número de principios, antes teníamos 4 y se pasa a 5 por la inclusión del principio 13. Y se pasa de 21 buenas prácticas a 32, pero 8 de esas buenas prácticas pertenecen al principio 13, las otras 3 pertenecen a otros principios. Ok,
¿Qué dice el principio de aprovechamiento de fuentes secundarias de datos? Plantea que la Oficina Nacional de Estadística y los demás miembros del Sistema Estadístico Nacional promueven el aprovechamiento de fuentes secundarias de datos como insumo en la producción de información estadística para mejorar la eficiencia y reducir la carga del informante. Eso es lo que nos plantea el principio. Ok, ¿cómo sabemos si lo estamos cumpliendo o no? ¿Cuáles son los criterios de cumplimiento de este principio? Se promueve el intercambio de datos y metadatos administrativos y de otras fuentes entre las diferentes áreas de la oficina y entre los miembros del CEN para minimizar la carga de la encuesta, la relación costo-eficiencia, costo-eficacia y incorporar nuevas temáticas, evitar la duplicidad de producción, porque en el fondo a veces podemos incorporar temáticas que se han levantado particularmente en un registro administrativo y poderla cruzar y aprovechar para generar un registro estadístico más amplio. Se promueve la mejora continua y la documentación de los registros administrativos por parte de las entidades proveedoras. Existen mecanismos que se pide que existan mecanismos que permitan la transferencia de información asociada a los registros administrativos, salvaguardando su confidencialidad y seguridad. Disculpen, permiso. Que los estándares implementados para el uso de los registros administrativos cumplan con parámetros requeridos y establecidos para un proceso estadístico de calidad, se documenten los criterios y que se evalúe la calidad de los registros administrativos. Y ahí, acuérdense que siempre hay dos niveles de la evaluación. Un primer nivel que se hace a nivel del ECRA, por ejemplo, de México, que en el fondo tiene metadata, tiene qué registros tiene, no sé qué, no sé cuánto. Otro es cuando ya nos llegan los registros y decir, a ver, ok, veamos qué pasa con estos datos, que es como cuando nos llega una base de datos nueva de campo, digamos. Se deben explorar e identificar fuentes de datos nuevas o alternativas. Se busca que la ONE incorpore e identifique, explore, conozca nuevas fuentes de datos o fuentes alternativas a las que usan. Se promueve el uso de nuevos métodos y técnicas de acopio, procesamiento, almacenamiento y análisis de datos. Y se exige o se solicita, se busca que las entidades proveedoras de registros administrativos consulten con la Oficina Nacional de Estadística y otros usuarios cuando realizan cambios significativos en el desarrollo de sus registros. ¿Sí? Por ejemplo, en la Conferencia Estadística de las Américas, en la 12ª, justamente México planteó a propósito del uso de nuevas fuentes de información que, claro, cuando no está claro todos estos criterios, estos principios y no se enfoca por la calidad, como un sistema, como un todo, porque también tiene que ser los proveedores de registro. Pero ella daba el ejemplo de un caso, pero con un privado. Ellos hacían estadísticas basadas en Twitter, pero cuando Twitter cambió a X, cambiaron los reportes, ya no tenían cómo acceder, y por lo tanto las estadísticas, que si bien eran experimentales, pero ya llevaban con un cierto desarrollo, se cayeron, no pudieron seguir haciendo estadísticas. Entonces hay que tener cuidado con asegurar que estos registros de donde tomemos la información se mantengan en el tiempo. Aquí algunos cambios, traslados, y acá es importante, y esto está en relación con el tercer pilar o base que hablamos al inicio. El Sistema Estadístico Nacional cuenta con lineamientos técnicos
para la transversalización de enfoques diferenciales en la producción estadística. ¿Sí? O sea, hay lineamientos técnicos para hacer enfoques de diversidad, pero transversal en la producción estadística, en todas las etapas de la producción estadística. También acá, un poco en línea con lo de georreferenciación o datos geográficos, los miembros del Sistema Estadístico Nacional fomentan el uso de herramientas tecnológicas para georreferenciar los datos en la elaboración, producción y difusión de información estadística, con el objetivo de facilitar su aprovechamiento por parte de los usuarios. Y pasamos a la tercera dimensión. ¿Por qué puse todos los principios y todos los criterios? Ya les digo, porque quiero que les quede material para que ustedes cada uno vaya haciendo un análisis también más detallado o más mirar si algún principio en particular, si quieren o qué sé yo, de cuáles son las modificaciones que sufrieron desde el código anterior a este. Las modificaciones en torno a la dimensión de producción estadística buscaban sobre todo enfatizar las buenas prácticas asociadas con la accesibilidad a la información estadística por parte de los usuarios. No nos sirve la información para tenerla guardada. La información debe ser para usarse. Asimismo, entonces, se brindó relevancia a la producción de información estadística para grupos históricamente discriminados o más vulnerables. O en el fondo, grupos que son minoritarios estadísticamente hablando. Esta dimensión está formada por 5 principios. Pasa de tener 24 buenas... Perdón, me olvidé que no puedo. Pasa de tener 24 buenas prácticas a 25. Se agregan 6 buenas prácticas, pero hay 5 que o se eliminan o se trasladan a otro principio o a otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, esta, bueno, se traslada al principio 18, pero no hay... Se mantiene la misma dimensión, así que esa no se cuenta entre las que salen. Se genera una nueva práctica que también va en línea con ese tercer pilar de enfoques diferenciales, que plantea que los miembros del Sistema Estadístico Nacional elaboran, producen y difundan información desagregada sobre todos los grupos poblacionales, en particular aquellos estadísticamente minoritarios, con el fin de identificar brechas y rezagos. Dentro de esta dimensión, dentro del principio de oportunidad y puntualidad, también se especifica que los resultados preliminares de las operaciones estadísticas se publican solo cuando su calidad cumple con criterios definidos y documentados, y que hay una temporalidad claramente definida entre los resultados preliminares y los resultados finales o definitivos, y no podemos quedar eternamente en resultados preliminares y que no hay un análisis de calidad de estos resultados. Y dentro del, bueno, el principio 18 agrega entonces este criterio que viene del principio 13 y agrega además 3 buenas prácticas, que es dentro del principio de accesibilidad y claridad, que los miembros del Sistema Estadístico Nacional deben informar a los usuarios que pueden solicitar resultados específicos, estadísticas que no se difunden de manera rutinaria y series de tiempo más largas, y se indica cómo realizar estas solicitudes, pero tiene que haber lineamientos y procedimientos establecidos para esto.
Y los resultados estadísticos de esta consulta se entregan siempre que sea posible y se acompañan de notas que informan su correcto uso e interpretación, ¿no es cierto?, de los datos. Y siempre que sea posible, en el sentido que no esté vulnerando el criterio de confidencialidad estadística. Se tiene que informar a los usuarios del carácter de la publicación de las estadísticas, si son preliminares, si son provisionales o cuando ya son revisadas, modificadas, si hay un error, en fin, si son definitivas, deben ser, los usuarios deben estar informados de estos cambios. Y la última es que los miembros del Sistema Estadístico Nacional ponen a disposición de manera clara y transparente toda la información relacionada con servicios estadísticos solicitados que no formen parte de sus programas de trabajo, incluidos si corresponde a los costos asociados. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo le pide al INE que levante una encuesta de... Bueno, eso debe ser transparente y clara. Ok, pidió esto por esto y si se cobró, si hubo, eh, que esté a disposición de los usuarios toda la información de decir, bueno, si usted quiere esto, esto cuesta, esto es un presupuesto, en fin. ¿Ok? Y no sé por qué me quedó una vacía, pero eso sería mi presentación. Les agradezco muchísimo la... Ya, gracias, Rocío. Vamos a contestar algunas preguntitas que tenemos acá. Así que te voy a leer la primera, que dice lo siguiente. La primera pregunta dice, ¿cómo orientar los procesos de control de calidad de datos bajo este código de buenas prácticas de las Oficinas Nacionales de Estadística en Latinoamérica? ¿Cómo orientar estos procesos? Es la pregunta que nos realicen. Y la otra que tiene que ver, a ver si la puedes llevar, es que en estas buenas prácticas hay utilización de tecnología y qué tipo de inversión se requiere. Sí, en este código justamente, a ver, partamos por la segunda, que es la que tengo más así en... Sí se incluye, por ejemplo, estamos hablando mucho de poder compartir información entre los miembros del Sistema Estadístico Nacional, ¿cierto? Sin embargo, también decimos que esa información debe cumplir con ese traspaso de información, debe cumplir con criterios de confidencialidad, de seguridad de la información, y para eso se necesitan sistemas tecnológicos específicos que aseguren que ese traspaso de información, esa transmisión de información, se haga de una manera segura y que no corra riesgo. Por ejemplo, el proveedor de los datos de registro administrativo me dice, a ver, estos datos los recojo para mi negocio. Yo te los paso a ti, pero no quiero que queden volando en el sistema. Bueno, tengo que asegurar, y parte de eso es tener la tecnología necesaria para eh, que este traspaso de información no pueda vulnerar alguna de las características, sobre todo la confidencialidad de los datos. Respecto a la primera pregunta, sí, el Código de Buenas Prácticas es uno de los instrumentos, porque como lo decía ahí, tenemos muchos instrumentos que van hacia el fortalecimiento de la institucionalidad estadística, lo que a la vez lleva como fin último asegurar la calidad de los datos. Cuando tienes una ley robusta, una ley estadística robusta, que asegura que te puedan pasar información de registro, que asegura que se va a respetar la independencia profesional, que asegura que hay un comité de usuarios que está apoyando en la toma de decisiones,
que hay programas estadísticos nacionales que están respaldados, que la información... Todo eso va asegurando finalmente la calidad de las estadísticas. Y, por ejemplo, el marco de aseguramiento de la calidad de Naciones Unidas, del que hablamos también, justamente tratamos de ponerlo en línea con el código, porque en el fondo no son cosas separadas. Todo va hacia un mismo punto y una misma orientación, y siempre yo pienso que para iniciar un proceso de calidad basado desde el código, uno tiene que iniciar por ambos extremos. Desde un punto de vista de que, ok, tienes que tratar de tener una estadística, qué sé yo, pero todos sabemos que en nuestro país ese proceso es lentísimo, lentísimo. Entonces, ok, no me puedo quedar esperando a que haya una ley para yo poder decir, estoy cumpliendo con lo que me piden los principios fundamentales de las estadísticas oficiales para asegurar la calidad de las estadísticas. Entonces, parto por el otro lado también. Ok, entorno institucional y coordinación va a depender mucho de la ley, va a depender de la voluntad política, va a depender de un montón de cosas, pero, como Oficina Nacional de Estadística podemos partir con, ok, ¿cómo mejoramos los procesos estadísticos? ¿Cómo mejoramos los productos estadísticos? ¿Dónde está la norma técnica que me asegura que si yo hago esto para esta operación, entonces el dato es de calidad? ¿Dónde está el análisis de los intervalos de confianza, el análisis de los errores muestrales, los errores no muestrales? Entonces, en el fondo, partamos de ambos lados y eso permite asegurar un proceso de calidad. Tamara. Gracias. Uno de los activos importantes que tienen que tener las oficinas de estadística es la confianza. Generar confianza a los usuarios es un activo que es relevante en las oficinas de estadística. Entonces nos preguntan en este sentido qué iniciativas se proponen o en el marco del trabajo que tienen que trabajar las oficinas nacionales de estadísticas como para poder trabajar y asegurar la confianza de los datos. Como yo les decía, yo creo que hay lineamientos que van desde el código, por ejemplo, del proceso y producción estadística, que te van dando lineamientos de cuáles son los mínimos que tienes que tener de tal manera y no solo tener, documentar, publicar, que los usuarios puedan acceder a esa información. Eso es lo que va generando confianza. Si tú mantienes todo así como bajo la manga, no se genera confianza. La transparencia genera confianza. Entonces, tener un marco nacional de calidad, hacerlo conocido, ok, también va a generar confianza. Finalmente, todo esto lo que busca es eso, generar confianza en las estadísticas oficiales para que realmente estas puedan ser utilizadas para la toma de decisiones. Van todo esto alineado hacia allá. Muchas gracias, Rocío. Con esta última pregunta damos por finalizada esta instancia y desde el Instituto Nacional de Estadística agradecemos tu presentación, poder compartir estos lineamientos del Código de Buenas Prácticas y esperamos seguir contando con tu presencia para poder ir implementando estas mejoras al interior de la institución. Así que muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto y sobre todo siempre es un gusto tratar de, en lo que pueda, ayudar por lo menos a la transmisión de información, de conocimiento de lo que se está haciendo. Así que yo feliz, disponible y muchas gracias a ustedes.